Hola compañeros y compañeras, saludos, doctora Valentina. Eh, pues a mí me tocó la segunda parte del Gorgias. Lo que hicimos con Saim fue poner como punto el punto medio para que terminara uno y comenzara la otra, la cita de Eurípides que hace Platón en el libro que yo tengo, esa cita está en la página 213 y responde un poco a esta parte en la que Calicles le dice a Platón que quien merece más aquella persona que está gobernando o aquella persona que tiene a su cargo varias tareas y que por ello entonces esta persona puede eh, dar más rienda suelta a sus placeres y a tener, eh, pues, según Calicles, mayor felicidad por ello. Igual que ya lo había dicho Saim, igual que ya se ha dicho también a lo largo del seminario, en Platón vamos a ir viendo una unificación de varias esferas. Por un lado, la esfera de la política, que no estará separada de la esfera de la ética y que no estará separada de la esfera de la estética. Incluso en algunos puntos, Platón menciona que es posible también decir que así como la política, la medicina también se dedica a lo mismo y que de cierta manera las, todas estas esferas lo que persiguen, este, lo que persiguen es el bien y que por tanto las considera ciencias. A diferencia de estas, este es como el argumento principal, a diferencia de estas, eh, la, la retórica, a la que llega a comparar en varias ocasiones con la gastronomía, la cocina, no están en sí mismas, al no ser ciencias, dice él, no están en sí mismas orientadas al bien y pueden ser en veces usadas para el bien y en veces usadas también para, para el mal, o para orientarse hacia otros lados, es decir, lo que ya decía Saim, la, hay una relatividad dentro de la retórica, igual que dentro de la gastronómica. Una relatividad que no obedece a, a la ciencia, ¿no? Y bueno, cuando Calicles dice esto de que quien se ocupa de más cosas merece también más, y que si esto no fuese, si este orden natural, dice Calicles, porque Calicles está argumentando que el orden natural de la realidad, bueno, de la realidad social, que es el ejemplo que él pone, es que nosotros como los animales pedimos para nosotros mismos todo lo que querramos y y procuramos que se nos sea dado, ¿no? Esa es la naturaleza del ser humano, es esa, dice Calicles, que pone como ejemplo, si fuera lo contrario, entonces los muertos serían felicísimos o las piedras serían felicísimas, ¿no? Entonces, porque ellos no están pidiendo ni están exigiendo nada, ¿no? Este, pero no, en realidad dice Calicles, la naturaleza es que que quienes estamos vivos, lo pedimos todo, ¿no? Y lo queremos todo. Y debíamos tener, quienes se ocupan de más cosas, pues tener más que los que no. Y a eso contesta Sócrates con una cita de Eurípides que dice, ¿quién sabe si vivir es morir y morir es vivir? Es decir, le contesta irónicamente que uno de los aspectos que desde mi punto de vista, al menos yo lo percibo así, creo que el Gorgias es uno de los textos más irónicos de Platón,
No sé si esto tenga que ver también que es uno de los textos en los que él ya está en una edad más avanzada y entonces como que se da su lugar y se da la posibilidad como una persona ya mayor también y que sabe que tiene un lugar muy específico en la sociedad, ya no solo ateniense, sino de toda la región, en la que puede darse el papel de contestar irónicamente a quien él quiera contestarle así, sin importar cuál sea el rango o cuáles sean las consideraciones que la sociedad tenga sobre la persona a la que le está contestando. Entonces, en el caso de Calicles, igual que con Gorgias y con Polo, Platón es muy irónico. Y entonces a la afirmación que hace Calicles acerca de que los muertos también pueden ser felicísimos porque no necesitan y no piden nada, le contesta Platón, pues cuál es la diferencia real entre el vivir y el morir, y si no será que una cosa es la otra, que va un poco también en la consonancia de lo que Platón ya había disertado en otras ocasiones en la República, por ejemplo en el Fedón, acerca de qué es la felicidad y qué tiene que ver la felicidad con la muerte. Eh, y bueno, termina eh, hablando aquí también en esta parte Platón acerca de este cuento que él cita del sedazo y el tonel agujereado y de que quienes no son iniciados, están en un eterno intentar llenar aquel tonel y que entonces no podría haber en ese estado de indefinición, de indeterminación, algo parecido a a la felicidad. Eh, Después pasa a hablar justo de lo que ya había hablado yo al inicio, de acerca del placer, es decir, si aquellos que queremos orientarnos hacia el saciamiento de nuestros placeres, obramos bien al exigirlo así o no, y entonces es donde habla Platón acerca del cuerpo, pero también de la medicina, es decir, si tomando o comiendo todo aquello que queremos, estamos orientándonos hacia la salud, que la salud pues sería orientarse hacia el bien, mientras que saciarse de todas las cosas que tengamos a nuestro alcance, más bien pueden enfermarnos. Y ahí es donde entra esta comparación entre la medicina y la cocina, y que la primera es ciencia y la segunda es científica, eh, y que la retórica entonces en ese sentido, igual que la comida, pensando que la retórica se dedica a agradar o a adular, entonces se puede adular mucho y eso puede agradar a las personas, igual que comer mucho puede también agradarnos mucho, pero no por ello está forzosamente orientado hacia el bien. Eh, Pone también ejemplos Platón de la literatura, como ya lo habíamos mencionado en algunas sesiones del seminario. Aquí hay una diferencia con respecto a lo que pensaba Platón en la República con respecto a las artes. Aquí más bien hay como una defensa de la literatura, de la tragedia, cuando habla de que la tragedia no es propiamente adulación, la tragedia incomoda a las personas, es decir, que entonces no place, sin embargo es necesaria, ¿no? Dice Platón. Así es, dice Platón, como el cuerpo sale a la salud, del cuerpo sale la salud y del alma sale la justicia. Y hay una parte que a mí me parece muy importante, que está un poco después de la disertación con la que compara ciencia, medicina, justicia, cocina, retórica, como unas que están orientadas al bien y otras al mal, cuando habla de que el alma está de forma innata, ordenada, de manera que ésta sea moderada.
y ve en el desorden y en la inmoderación el mal, pero lo percibe también como algo accidental, es decir, algo que se propicia de forma contextual, no es, y aquí es donde está la respuesta definitiva a Calicles. No, la naturaleza humana, el alma en sí, no está encaminada a la inmoderación, no está encaminada al saciamiento de placeres, está encaminada a lo contrario, a la moderación, y esto es innato, dice Platón. Esta parte se me hace muy importante porque va a ser justo el tema de la consideración metafísica del innatismo, del bien, pues va a ser transversal a toda la filosofía a lo largo de muchos siglos, o de todos los siglos más bien. La encontramos, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, la volvemos a encontrar en Hannah Arendt y otros autores. Hay una parte en el Gorgias, en la página 242 de la edición que yo tengo, que es de Alianza Editorial, en que hace una especie de recuento de todo lo que había sucedido, todo lo que ya comentó Saim, vuelve a ser relatado ahí en un solo diálogo, y viene como respuesta ya a las dos preguntas fundamentales de Calicles, ya en la parte final del Gorgias. Estas dos preguntas fundamentales son, bueno, no son preguntas, más bien son afirmaciones a las que Platón tiene que darles la vuelta. Calicles le dice a Platón que en la condición en la que él vive y en la condición en la que él se mueve, y por defender la ciencia como la defiende, él no podría usar nunca la retórica para defenderse frente a los demás, y pues menos para defenderse frente a un poderoso que lo quisiera, que quisiera a Sócrates hacer daño, ¿no? De algún modo. Y esto va a cuenta también de que en varias partes del Gorgias se hace mención desde diferentes posiciones de la forma en que Sócrates fue muerto, ¿no? La acusación que se le hace, una acusación que Platón nunca se cansa de decir que fue injusta, pero que a pesar de haber sido injusta, el propio Sócrates no empleó la retórica para defenderse, nunca no cedió a sus principios con tal de salvar su vida, ¿no? Entonces, Calicles le dice eso a Sócrates, le dice: tú no te vas a poder defender porque no sabes usar la retórica para salvarte. Y la segunda afirmación que le hace, bueno, el segundo problema que le plantea es: tú, por tu avanzada edad, ya no debías estar haciendo esto que haces, es hasta cierto punto ridículo. A mí, y le dice Calicles: a mí me parece que mejor debieras de dedicarte a otra cosa en lugar de estar haciendo el ridículo. Y curiosamente a ese problema Platón no da, como en el caso del primer problema que plantea, no da una respuesta tan certera. Una respuesta tan certera, o sea, tan clara, ¿no? La deja un poco más desfigurada. Sin embargo, sí hay una respuesta en la última parte del Gorgias. Cuando dice Calicles que no se puede usar la retórica, bueno, que no puede usar Sócrates la retórica para defenderse, lo que va a hacer Platón es
dar una serie de argumentos y por eso el recuento a todo lo que había sucedido desde que comienzan los diálogos con Gorgias, después con Polo, eh, de todo lo que se ha venido diciendo, porque en parte también eso es irónico, o sea, Sócrates, Platón le está diciendo que no hay, que no, que pareciera que Calícles no ha puesto atención a todo lo que ha argumentado hasta entonces, como para poder plantear ese problema. Entonces lo que hace Sócrates, Platón, es hacer todo ese recuento para a partir de ahí desmenuzar el problema ya un poco más específico con respecto al problema que plantea Calícles, y pues la respuesta es muy clara. Sócrates ya había dicho anteriormente que uno debía de acusarse a sí mismo, a su hijo y a su amigo en caso de cometer injusticia, y ahí ya se había dado una respuesta, como lo dijo Saim. Sin embargo, este problema que plantea Calícles, ya en la última parte del Gorgias, pareciera que estuviera otra vez redundando en lo mismo, y sigue contestando entonces Sócrates de la misma manera: cometer injusticia es más feo que recibirla. Y entonces, dices tú, Calícles, dice que estoy a merced de todo porque no puedo socorrerme a mí mismo a través de la retórica. Y entonces la respuesta final es clara, en el sentido en que le dice: no puedo yo condescender o adular de cierta forma, que condescender es también adular, condescender a los demás, si lo que me están diciendo no es justo. Yo no podré decir lo contrario, no podré darle su lugar, no podré darle cabida, y si esto pasa por ser yo condenado, pues que así sea, ¿no? Y dice, compara en esta parte, que es una de las críticas, yo creo, más fuertes que hace a la retórica y por lo tanto a los sofistas, porque él va haciendo también aquí una comparación entre cómo usan los argumentos los sofistas a cómo usan la retórica los oradores. Y dice, compara la retórica con el saber nadar para salvarse, y que en ese sentido, pues cualquiera puede usar la retórica como una tabla de salvación. Sin embargo, eso no hace a la retórica una ciencia, y eso no hace a la retórica algo orientado de forma de raíz o de forma universal hacia el bien. Dice también, no con aprender a hacer lo que quieren los demás se es un mejor gobernante, y aquí es donde pone el ejemplo de Pericles, y donde dice: Pericles educó a su pueblo, pero aún pareciendo esto ser bueno, terminó siendo malo porque su propio pueblo se volvió contra él. Pero en este volverse contra él había una especie de oclocracia antes que una democracia, es decir, habían exigencias del pueblo a las que ya no era pertinente ceder, porque la realidad ateniense era algo que no iba a permitir, simplemente no se podía. Sin embargo, pues hay este problema entre Pericles y sus propios gobernados. Y bueno, ya para ir poco a poco cerrando, vuelve a mencionar Sócrates varias veces lo que entiende él por justicia, y lo que sucede también cuando se comete la injusticia.
Y bueno, yo creo que un poco aquí ya queda entendido que el problema que había planteado primero Calícles queda zanjado así, cuando contesta Sócrates que él no va a utilizar la retórica para salvarse a sí mismo nada más. Eh, y entonces, porque hacer esto es precisamente hacer un uso malo de la retórica. Dice, por ejemplo, sobre esto, en cuanto a mí, yo incluso consideraba que los demagogos y los sofistas eran los únicos a los que no se les permitía quejarse de que la materia que ellos mismos enseñan les resultaba dañina, o que entonces por esa misma razón se acusan conjuntamente a sí mismos de no haber hecho ningún beneficio a los que afirman hacérselo. Y en una de las partes finales dice también Sócrates, me considero entre los pocos atenienses. Aquí empieza ya a dar respuesta al segundo problema, que no lo hace de forma directa y de forma clara como lo hace con el primero, pero es con el que cierra. Y al ser al ser estos argumentos con los que cierran, a mí me parece esta última parte del Gorgias muy interesante, porque hay una recurrencia profunda al mito, y es como si Sócrates o Platón enlazaran la ciencia, es decir, la justicia, todo lo que se ha venido diciendo sobre la justicia, sobre la medicina, sobre, eh, sobre, el, eh, sobre la ética, terminara cerrando todas esas esferas dentro de una esfera mayor, y que al mismo tiempo ese encerramiento va a ser la base de no solo de todo lo que ha venido diciendo, sino la base de contestarle a Calícles, no importa lo que tú me digas, yo voy a seguir, aunque digas que ya siendo mayor yo no debía dedicarme a esto, lo voy a seguir haciendo porque no solo respondo a la ciencia, sino que también respondo a los dioses, así a ese nivel. Entonces, esta última parte a mí me parece muy, muy interesante y muy profunda, y es donde él dice, me considero entre los pocos atenienses, por no decir el único, que se dedica al auténtico arte político y el único de los hombres actuales que realiza obras políticas. En consecuencia, al no decir estas cosas que digo, una y otra vez poniendo la vista en el goce, sino en lo mejor que no en lo más agradable, al no estar dispuesto a hacer estas sutilidades que tú me aconsejas, es decir, de condescender con los demás, no sabré qué decir ante el tribunal. Y entonces ahí está ya enlazando las respuestas del último problema con la respuesta al segundo problema. Y la respuesta al segundo problema es justo la mención del mito. Dice, escucha pues, según se dice, una historia muy bonita que tú considerarás un cuento, pero que yo lo tengo por una historia. Pues te contaré lo que voy a contarte con la idea de que es verdad. Es decir, aquellos asuntos divinos no se ponen en cuestión para Sócrates. Según dice Homero, Zeus, Poseidón y Plutón se repartieron el poder una vez que lo hubieron recibido de su padre. Y en tiempos de Crono había una ley relativa a los hombres que está sin interrupción todavía vigente entre los dioses. Aquel de que los hombres que han pasado su vida de manera justa y piadosa, una vez muerto, y aquí parece que está haciendo otra vez alusión también a la cita de Eurípides con la que habíamos comenzado esta parte, ha de marchar a las islas de los bienaventurados y vivir en completa felicidad, libre de males, mientras que el que le pasa de manera injusta e impía ha de ir a la cárcel del castigo y de la justicia a la que llaman Tártaro. En tiempos de Crono y todavía recientemente con Zeus en el poder, los jueces de los vivos estaban también vivos
y hacían el juicio a estos en el mismo día en que iban a morir. Pero más adelante de todos estos argumentos, dice que hay un giro propuesto por las propias divinidades para que es el momento en que se juzga a los muertos para saber si entraban a estas islas de la felicidad o al Tártaro. No debían estos juicios no debían ser hechos por vivos, y que debían ser más bien, dice aquí, es preciso que el juez se encuentre desnudo y esté muerto, que observe con su propia alma, es decir, despojado de cualquier atributo físico, que observe con su propia alma el alma de cada uno según acaba de morir, aislado de todos sus parientes y tras haber dejado sobre la tierra todo atavío para que el juicio sea justo. Es decir, para la justicia no va a contar el hecho de pensar en condescender con nadie, porque en la justicia, cuando estamos hablando ya de la justicia divina, no contarán para nada ese tipo de hechos, contarán únicamente los que ya había mencionado Platón, que pertenecían a la ciencia y que al ser la propia alma quien observa a la otra alma para saber si va a un paraíso o si va a un infierno, entonces no hay manera de mentirle, no hay manera de condescender con ella, no hay manera de usar la retórica, y que incluso intentar una cosa así al estar desnuda la otra alma, pues ni siquiera cabría, ¿no? Ni siquiera cabría el alma, y el alma, si ya había planteado Platón antes que era buena de forma innata, entonces era al no ser así la otra alma, su transparencia estaba ahí dada, ¿no? Ni siquiera hay espacio para una retórica en ese encuentro entre quien juzga, un alma que juzga a un alma que va a ser juzgada. Al final, aquí una de las partes bueno, ya la mencioné un poco, pero hay una profunda confianza en que el mito está diciendo la verdad, y que por lo tanto ese argumento pues es inamovible. Hay una plena confianza de parte de Platón en aquello que es divino y en sus ideas con respecto a la muerte. Y ya para cerrar, voy a leer la última parte, que es así, el cierre total, y por lo tanto la respuesta definitiva, que aunque no es clara con respecto al último problema, que tiene que ver con que si va a seguir Sócrates haciendo filosofía o no, a pesar de ser ya mayor de edad. Él nada más continúa diciendo en consecuencia dice, usemos como guía esta historia, todo este mito que ha venido relatando Sócrates, que se nos ha aparecido ahora, que se nos señala que el mejor modo de vida es precisamente vivir y morir en el ejercicio de la justicia y de cualquier otra virtud. Es decir, él va a seguir hasta la muerte ejerciendo lo que ha venido ejerciendo. Sigámoslo, por tanto, y exhortemos a los demás a seguir el mismo, pero no este en el que tú confías y al que me exhortas, pues no vale nada, Calicles. Y ahí termina el Gorgias.